Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En este video le voy a dar continuación al tema de la angustia, pero ahora desde una perspectiva más filosófica, más sobre lo que decía Lacan. El video anterior hablaba sobre la propuesta de Freud, entonces voy a tratar de tomar un poco eso. Como yo lo he ido entendiendo, lo he ido comprendiendo, entonces habiendo dicho eso, pues si tienen dudas, comentarios, si escuchan que me equivoco, pues corríjanme, con toda confianza lo pueden hacer para que pues se enriquezca el contenido, yo también enriquezca lo que sé. Y bueno, eh, esta postura de Lacan se me hace una postura muy interesante. Yo no he leído mucho de Lacan ni he investigado mucho porque honestamente se me hace un autor muy complejo, que expone cosas muy interesantes que creo que le da como un giro o una inversión a mucho de lo que propuso Freud. Pero no es tan fácil de entender, no es tan fácil de comprender, creo que lleva tiempo comprender a Lacan. Entonces, lo que voy a ir diciendo, pues tómenlo un poco con pinzas, como decía, también es mi comprensión, pero Lacan hace una inversión interesante a lo que se había propuesto hasta ese entonces sobre lo que era la angustia, porque retoma elementos de otros autores que no son tal cual psicólogos ni psicoanalistas, sino autores que son filósofos, filósofos existenciales. Y entonces entender la angustia desde ahí, pues de cierta forma nos lleva como a ubicarla o situarla desde un lugar que no solamente tiene que ver con las cuestiones psíquicas, que sí tienen mucho que ver, pero que va tal vez un poco más allá, en el sentido de que ya no solo estamos hablando de una formación, eh, por así decirlo, reactiva a lo que uno de cierta forma simplemente desea o que tiene que ver simplemente con la falta o con la familia, sino que, o sea, tiene eso como base, pero va un poco más allá, porque hablar de la angustia desde este aspecto y inevitablemente nos pone a hablar sobre la libertad y de cómo cada quien ejerce su libertad, porque nos empuja a cuestionarnos muchas situaciones sobre nosotros mismos. Como mencionaba el video pasado, la angustia en Freud de cierta forma se puede entender como algo que va ligado al deseo, como este miedo que va ligado al deseo, y entonces podemos entender que lo que deseamos nos angustia, ¿no? Pero desde esta visión se da una inversión en esa parte y entonces podemos decir que deseamos lo que nos angustia en realidad, ¿no? Que en realidad podemos entender que la angustia sirve como una brújula para poder de cierta forma ubicarnos y poder ir distinguiendo y ir como rastreando cuál es el deseo que tiene cada persona, ¿no? Entonces, como que viéndolo desde aquí de cierta forma, podemos entender y comprender que el hecho de que alguien se esté angustiando es porque de cierta forma está, tal vez ya estoy empezando a sonar un poco revuelto, porque en realidad yo voy comprendiendo que la propuesta de Lacan y la propuesta de Freud, yo siento que no van en realidad tan lejos, siento que más bien es como que siento que lo que propuso Lacan, como que acaba de cerrar el círculo y como que, por así decirlo, metafóricamente hablando, como que Lacan acaba de cerrar esta figura que Freud empezó a dibujar ya, o a desdibujar, dependiendo de cómo se vea, o ir trazando, y entonces entre ambos como que terminan de cerrar como esta parte, ¿no? Como este, este dibujo o esta figura que podría ser la angustia y muchos otros temas, ¿no? Es como hablar, como ya decía, de la inversión, ¿no? Es como muchas veces no se puede entender algo sin su impuesto o sin su inversión o sin su inverso, sin su polaridad. Entonces creo que Lacan acaba de cerrarlo y por eso a lo mejor lo que yo voy a decir puede sonar un poco revuelto, como no tan apegado a lo que dice Lacan, porque yo lo voy entendiendo así, como que a mí me cuesta muchísimo entender lo que propone Lacan sin lo que yo he ido aprendiendo de Freud, por eso mismo,
porque siento que cierra la pinza, por así decirlo. Entonces, como decía, como que de cierta forma, hablando en estos términos, cuando una persona se angustia, cuando una persona llega al consultorio sintiendo angustia, es porque de cierta forma hay algo en el terreno del deseo que está empezando a emerger o que está empezando a cuestionar a la persona, ¿no? Creo que en este punto es como necesario plantear esta metáfora que utiliza Lacan sobre la angustia de la mantis religiosa. A lo mejor en otros videos ya lo han visto, ustedes ya conocen sobre esto, pero hay ciertas especies de mantis religiosa donde al momento de la copulación la hembra se come al macho. No todas las especies lo hacen, pero algunas sí. Entonces, al momento del acto, justo antes de ir terminando, la hembra se voltea y empieza a devorar la cabeza del macho. El macho está constituido fisiológicamente de tal forma que se pueda mover todavía varios minutos después sin su cabeza. Es por eso que aunque aún están copulando y la hembra se está comiendo su cabeza y a veces ya se devoró su cabeza, el macho sigue realizando el acto. Ahora, por lo que yo he investigado, por lo que yo sé, esto tiene una razón de ser. Muchos científicos dicen que al momento de la copulación, cuando la hembra se devora al macho, es porque el macho pues está lleno de proteínas, o sea, es, por así decirlo, un insecto muy nutritivo. Entonces la hembra necesita estos nutrientes para que cuando se dé la copulación y se dé la inseminación pueda pues de cierta forma darle como la mejor cantidad y la mejor calidad de nutrientes a esos huevos que van a tener, y entonces tengan crías sanas, ¿no? Esa es como la razón por la cual la hembra se devora al macho, ¿no? Pero Lacan toma este acto y hace como un análisis muy interesante, porque entonces de cierta forma, cuando la mantis voltea la cabeza hacia el macho, esa mirada pues puede plantear muchas cosas, ¿no? O sea, como que creo que la lectura ahí es, o la lectura que podría tener el macho si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva humana es, ahora que soy para ti, ¿no? O soy tu pareja o soy tu alimento, ¿no? Y entonces eso de cierta forma es una pregunta, es una duda angustiante, ¿no? Porque de cierta forma nos va situando también en relación con otros, en relación con otras personas. Entonces, desde este lugar la angustia sí tiene que ver con el deseo propio, tiene que ver con la cuestión de a lo mejor ir desafiando lo que otros esperan de mí, lo que en realidad yo espero de mí, pero también nos va situando en un lugar de qué espera esta otra persona de mí, qué soy yo para esta otra persona, ¿no? Y por ende, qué soy yo en realidad. Como que la angustia nos lleva a este terreno filosófico de preguntarnos quién soy yo, o sea, más allá de lo que yo pensaba de mí mismo, quién soy yo o qué es lo que yo pensaba de mí, por ende, qué más puedo hacer y qué más puedo ser yo. Entonces, creo que también, habiendo dicho eso, ese ejemplo es uno de muchos ejemplos que podemos encontrar en otras expresiones, no de la naturaleza tal cual, o sea, no en otras especies, sino también en la vida humana. Y por ejemplo, una obra que para mí representa muy claramente esta cuestión es la de Saturno devorando a sus hijos, que es una de las pinturas negras de Borja, creo que se llama el pintor, que pintó en su casa unas obras muy interesantes. Como dice, las obras negras son muy oscuras por la temática, por el uso de los colores, la luz, son muy, muy interesantes, pero en específico este cuadro creo que dice mucho. Esta obra donde se ve literalmente a Saturno devorando a sus hijos, expresa como este mito. Si ustedes no conocen este mito, está relacionado con Cronos o Saturno, que son que la mitología griega es el padre de los dioses del Olimpo. Saturno es uno de los titanes. Los titanes fueron los antecesores de los dioses griegos. Esto es lo que yo sé de esta mitología. Si me equivoco,
equivoco, corríjame, pero de cierta forma se parece mucho al mito que hay en muchas otras culturas y en muchas otras mitologías, valga la redundancia, como por ejemplo la del rey Edipo, donde se da esta profecía donde el hijo, los hijos, cuando nazcan y crezcan, van a darle muerte al padre y entonces lo van a sustituir. Algo así ocurre con Cronos. Cronos tiene varios hijos, pero la profecía que se le da a Cronos es que uno de sus hijos le va a dar muerte y entonces cuando le dé muerte lo va a sustituir y va a ser el gobernante. Entonces Cronos entra en pánico, entra en una angustia muy grande, y entonces cada vez que tiene un hijo con su pareja, creo que no me acuerdo muy bien de quién es su pareja, pero bueno, en cuanto nace su hijo, se lo come, se lo devora, ¿no? Y entonces ya ha devorado a muchos de sus hijos y uno de esos hijos cuando nace, su madre lo esconde de su padre y lo mantiene a salvo así a escondidas de su padre. Y entonces Cronos sigue devorando hijo y hija tras hijo. Y entonces cuando Zeus, que es este hijo de Cronos, que sobrevive y que crece a escondidas, tiene la suficiente fuerza, enfrenta a su padre, le rebana el estómago y del estómago salen todos sus hermanos y entonces juntos derrotan a Cronos. Y es ahí cuando Zeus se vuelve el rey del Olimpo, ¿no? Pues vaya, es una historia interesante porque de cierta forma cada uno de sus hijos que fueron devorados pueden preguntarse, pueden llegarse a cuestionar de esa forma, ¿no? ¿Quién soy yo o qué soy yo para mi padre en este caso, ¿no? Soy su hijo, soy un ser de amor, soy su rival, por ende soy su alimento, por ende voy a ser devorado. O sea, fíjense cómo esta cuestión plantea muchas otras cuestiones. Y a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, a lo mejor eso es muy drástico, a lo mejor eso es algo que como que no tiene mucho que ver, pero en realidad yo creo que sí tiene mucho que ver y aunque el ejemplo sea drástico, creo que expresa muy claramente qué es lo que pasa en la angustia. El video anterior ya hablaba que la angustia va de la mano del deseo, pero también va de la mano de la culpa, de la retirada del amor, y creo que algo así pasa. También ese cuadro a mí me gusta y se me hace muy interesante, porque como que, por lo que yo he entendido, como que en la teoría del psicoanálisis, de la psicosis, el falo, el deseo, como que siempre se piensa, el autismo, que creo que va muy de la mano también, como que siempre se piensa que los hijos son los que van a quedar a merced de la madre, ¿no? Como que la madre es esta figura que se los devora y se los come si no hay alguien más, ¿no? Como si los hombres no pudieran hacer eso, pero también hay padres que hacen eso y la pintura lo expresa claramente, o sea, no es una cuestión de género, de sexo nada más, o sea, no es exclusivo de la mujer, o sea, tanto hombre como mujer, o sea, madre o padre, pueden ejercer esa situación, pueden meter a los hijos en ese movimiento donde los hijos se sienten muy angustiados porque no identifican qué son exactamente para sus padres, si son sus hijos, si son sus rivales, si son su alimento, si son la carne de cañón, por así decirlo, si son objeto de sus deseos más hostiles nada más, o sea, hay muchas cuestiones ahí que se ponen en juego. Y entonces, retomando esta cuestión de la culpa, de la retirada del amor, en la angustia yo creo que lo que se pone mucho en juego sí es el deseo, pero también este cuestionamiento de qué tanto yo estoy siendo lo que el de enfrente quiere que sea, ¿no? Y qué tanto yo estoy tratando de satisfacer eso, ¿no? Eso por un lado, como que eso se va viendo como más claramente en las cuestiones obsesivas, en las personas que en la neurosis como que tienden más hacia la obsesión y la compulsión, ¿no? Pero también hay como hay una gran parte de la población que viven en una incertidumbre muy grande porque ni siquiera pueden identificar qué son para el otro y no pueden identificar qué es lo que el otro quiere de ellos, ¿no? Y muchas veces no se cuestionan qué es lo que ellos quieren ser o qué es lo que ya son. Y cuando se dan ciertas situaciones y se empiezan a cuestionar esto, eh,
es cuando empieza a entrar la angustia. Yo he escuchado en varios videos, en varias referencias, que la duda, que uno empieza a dudar cuando la angustia surge, ¿no? Que de cierta forma la duda es como un mecanismo, y la neurosis en sí es un mecanismo ante la angustia, ¿no? El síntoma también. Pero yo creo que hay dos tipos de duda. Creo que hay un tipo de duda que es la que genera movimiento y hay un tipo de duda que es la que paraliza, ¿no? Y creo que en la angustia se ven los dos tipos de duda en acción. Creo que el tipo de duda que moviliza es la que inicia la angustia, ¿no? Porque empieza, retomando el caso, por ejemplo, de la mantis, si nosotros nos situáramos en el lugar del macho y vemos que la hembra se gira y nos mira con esta cara de te voy a devorar, entonces la duda ahí sería, ¿me va a comer? Ya no soy su pareja, ahora soy su alimento, ahora me va a devorar. O sea, esa duda empieza a generar la angustia, ¿no? Empieza como a situarnos en una cuestión de peligro, que es lo que iba diciendo Freud, ¿no? Es una cuestión que nos ubica en una situación de huida, de defensa, ¿no? Pero lo más interesante aquí es que en la angustia no hay como un objeto bien identificado, ¿no? Está la duda nada más, pero todavía no vemos un objeto, o sea, hasta que la mantis empieza a comer a su pareja es cuando dicen, bueno, sí, ya soy el alimento, ¿no? Ya me comí. Pero en la angustia existe esta duda, esta incertidumbre muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que soy? ¿Hacia dónde voy, por ejemplo? Por poner otro tipo de cuestionamientos que pueden surgir ahí. Y entonces, esta primera duda, esta duda inicial que empieza a mover, que empieza a sacudir, empieza a generar esta angustia, ¿no? Esta angustia hacia ese terreno desconocido que nos plantean estas preguntas. Y sin embargo, el hecho de ir reconociendo que uno va avanzando, que uno se va cuestionando, que uno empieza a dudar de lo que ya tenía de cierta forma identificado, bien cimentado sobre sí mismo y sobre los demás, eh, pues de cierta forma, valga la redundancia, crea una angustia tan grande que a veces, pues de cierta forma, la mente o el aparato psíquico no quiere enfrentar, no se siente listo, no tiene la capacidad o simplemente no quiere pagar el costo que implicaría ir hacia esa dirección. Y empiezan a surgir dudas que empiezan a detenerlo a uno para no avanzar. Dudas de tipo, ¿y si lo hago para después? ¿Y si mejor lo pospongo un poco? ¿Y si no pienso más? Que tiene que ver con la procrastinación, la famosa procrastinación, que todo el mundo ahora en redes sociales habla y da los tips para que la evites y bla, 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 pero no es tan simple, o sea, la procrastinación tiene su función, tiene su razón de ser. Y creo que eso es lo que no, el gremio, por lo menos acá en México, y digo en México porque yo he escuchado a varios psicoanalistas y terapeutas de otros países, en especial de Argentina y España, y la verdad que son unas eminencias en lo que dicen, o sea, cuando hablan se escucha los años de lectura, los años de aprendizaje, los años de docencia, los años de práctica y no hablan nada más porque sí, o sea, se nota el vasto aprendizaje que tienen, se nota que ellos mismos han enfrentado sus angustias porque, me voy a desviar un poco, pero todos estos temas, yo lo he mencionado en otros videos, son muy complejos, son muy complicados, porque también son muy confrontativos. Hace muchos años, les voy a contar una anécdota, hace muchos años yo trabajaba en la Secretaría de Salud y nos mandaron una capacitación. Para mí fue una decapitación, porque prácticamente las capacitaciones de muchos lugares y de psicología en México, lo que te piden es que no pienses, lo que te piden es que te quites la cabeza y ya, o sea, que no andes preguntando, que no andes cuestionando, que no andes yendo más allá. Y me acuerdo que la fulanita que estaba dando la capacitación empezó a decir, Freud hace muchos años sí dijo cosas muy interesantes, pero decía que todo era sexo y qué daño hizo ese señor.
y yo lo escuchaba y decía, no puedo creerlo, no puedo creer que esta mujer esté dando una capacitación de sexualidad y que esté diciendo estas barbaridades, ¿no? Y con el paso de los años, yo he ido viendo y me he ido quedando muy claro, muy a mi dolor y muy a pesar de la incomodidad que eso me genera, que el gremio de psicología en México tiene muchísimo miedo de muchos temas y no los enfrenta. Entonces busca corrientes, busca autores, busca guías, busca muchas cosas que les ayuden a evadir y a sortear estas situaciones y que haga lo mismo con sus pacientes y entonces entren en una zona de confort y de comodidad donde no se cuestione nada, no se pregunte nada, no se mueva nada y entonces todo sigue igual, o sea, todo sigue igual, nada se confronta, nada se piensa, nada se analiza, nada. Porque, como les decía, hablar de todo esto implica confrontarse. O sea, yo no, ninguno de los temas que les he expuesto y otros temas que pronto, espero pronto poder hacerlo, ninguno de esos temas no ha podido no remitirme a mi propia historia. O sea, hablar de complejo de Edipo a mí me ha llevado a pensar de cuando yo tenía 5 o 6 años, de cuando, por ejemplo, nació mi hermano, de cómo cambió mi familia, de cuando yo llegué a la adolescencia, de cómo viví mi sexualidad, de cómo viví yo en relación con mi mamá, con mi papá, de cómo veía su relación y qué tanto. O sea, no he podido no cuestionarme mi propia vida, no he podido no, eh, mirar hacia atrás y pensar cómo he vivido y cómo ha impactado eso en mí y cómo impactó eso en mi clínica. O sea, no hay forma de no confrontarse. Y es muy incómodo y a veces es muy doloroso. Hay cosas que uno recuerda y que pues muchas veces uno no quisiera recordar, pero que pues yo sé que es necesario, ¿no? Y entonces creo que todo eso, eh, tarde que temprano, nos lleva a la angustia, o sea, nos lleva a confrontarnos. Y todas estas teorías tienen ese efecto, o sea, tienen una cuestión angustiante, pero porque también creo yo que conlleva un camino de libertad y ese es el punto existencial de todo esto. Cuando nos empezamos a cuestionar quiénes somos, cuando en compañía de otro nos cuestionamos qué desea de nosotros y qué deseamos de esa otra persona y qué deseamos nosotros de uno mismo, empezamos precisamente a hablar del deseo y entonces empezamos a preguntarnos qué queremos nosotros en realidad, qué nos mueve, qué nos da placer, qué nos disgusta, qué no queremos repetir o qué ya no queremos hacer en nuestras vidas. Y entonces eso nos lleva a plantearnos decisiones nuevas o plantearnos decisiones no desde la inconsciencia, sino desde la conciencia. Ejemplos muy sencillos. Quiero seguir con esta pareja o no. Quiero cambiar de trabajo o no. Quiero emprender, no quiero emprender. Quiero dedicarme a las artes. Quiero hacer ese hobby al que tanto me he como pospuesto. Quiero vivir mi vida sexual de otra forma. Quiero salir del closet, por ejemplo. Quiero tener una relación abierta. Quiero muchas cosas. O sea, empiezan a haber cuestiones y empiezan a haber planteamientos que, que empiezan a confrontar a la persona y entonces se toman decisiones desde la conciencia. Y por eso es que muchas personas cuando empiezan a enfrentar sus angustias, tarde o temprano empiezan a enfrentar sus deseos y empiezan a tomar decisiones. Lo hago o no lo hago, vivo con culpa o dejo de vivir con culpa, rompo expectativas o rompo esquemas familiares y hasta sociales. eh, o los continúo, ¿no? Porque también hay personas que desde esta postura dicen, ¿sabes qué? Esto que quiero hacer para mí conlleva un riesgo muy alto, no quiero perder mis comodidades y voy a seguir así. Y también se vale porque el hecho de decirlo de esa forma es ir asumiendo, es ir haciéndose responsable de lo que uno decide. Y es muy distinto a decir, pues hago lo que hago porque no sé, porque así me dijeron, o hago lo que hago porque así me enseñaron. Es muy distinto eso a decir, yo asumo esto y así como lo asumo lo voy a vivir y punto, ¿no? O sea, se acabó. Entonces, la angustia de cierta forma pues nos va confrontando a todos nuestros propios deseos, a la pregunta de quién soy, quién es el otro para mí.
Y pues de cierta forma, como les decía, nos lleva a esta cuestión de la libertad propia, ¿no? De estos caminos que uno empieza a elegir y que pues de cierta forma conlleva también un ejercicio de valentía con uno mismo. Habiendo dicho eso, no quiero decir que aquel que no enfrenta sus angustias es un simple cobarde, o que las personas que las empiezan a enfrentar y dicen, sabes que mejor me voy a quedar en mi zona de comodidad, es un cobarde, porque no creo que sea así. Creo que hay veces, o creo que hay personas que simplemente no están dispuestos a pagar el costo, y sus razones tendrán, o sea, tampoco se trata de juzgar a nadie, pero creo, porque yo lo he visto, yo lo veo en muchos de mis pacientes y también yo lo he vivido, que enfrentar la angustia y ir pagando el costo de la libertad, creo que lo vale, siempre lo vale. Creo que es algo que deja satisfacciones personales que nunca se van a conseguir cuando uno vive siendo simplemente un objeto para otros y cumplir las expectativas del otro. Creo que en lo que les decía de la pintura de Cronos, Zeus deja muy clara esta visión, ¿no? Ser simplemente el objeto del Padre, en este caso del Padre, y ser devorado por Él y no vivir según lo que uno desea y no crecer, llevaría al destino de sus hermanos, que es estar en la barriga del Padre, no crecer, ser un objeto, ser algo como un alimento y ya. Pero gracias a esta revolución que inicia Zeus, pues se gana su libertad, le gana libertad a sus hermanos y él se vuelve el rey del Olimpo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Otros ejemplos, si son fans de los videojuegos, lo pueden encontrar en BioShock. BioShock es un videojuego muy bueno, plantea el tema de la angustia en lo social y en lo individual de una manera muy interesante. La culpa también ahí se ve, pero lo hace de una manera muy magistral, porque plantea exactamente esta cuestión de quién soy yo para otros, quién soy yo para mí, y quién soy yo más allá de lo que los otros me pueden plantear, ¿no? Más allá de las órdenes, que eso es lo interesante de Bioshock, que el protagonista no sabe quién es, y es gracias a ese viaje, lo que va viviendo en Rapture, que descubre quién es en realidad. Y cuando descubre quién es en realidad, pues de cierta forma se da cuenta que no está sujeto a eso, o sea, pasa de ser eh, pues el objeto o la carne de cañón de Atlas a ser el hijo de Andrew Ryan, y después vas a ser algo más. Dependiendo de las decisiones que toma, puede ser como el padre adoptivo de todas las Little Sisters que salva, o puede ser un simple matón, puede ser un dictador, puede ser un vil asesino. O sea, puede tomar decisiones y se puede ir definiendo gracias a sus propias decisiones, valga la redundancia. Por ejemplo, en Blade Runner también queda muy claro eso, ¿no? La cuestión de y si soy humano, y si soy un robot, y si soy algo más, y si soy un robot, ¿por qué no puede ser humano? O sea, hay como muchas cuestiones ahí. Entonces, eso es por hablar como de obras más recientes, pero hay muchas obras que expresan eso, y que creo yo que vale que cada quien lo vea, lo lea, lo escuche, dependiendo de la obra que ustedes elijan. Pero bueno, creo que no hay mucho más que decir, no hay más que profundizar en este tema, o tal vez sí, pero tal vez lo haga haciendo análisis de alguna obra para que me sea más fácil explicarlo. Y pues bueno, esa es la cuestión de la angustia, ¿no? La angustia, como decía Freud, va de la mano de la culpa, del deseo. Como Lacan decía, va de la mano del deseo, pero también va de la mano de preguntarse quién soy yo para otros, quién soy yo para mí, y por ende va de la mano de la libertad y de la responsabilidad. Y es por eso que en la consulta es necesario que el paciente tenga un espacio para hacerse esas preguntas tan duras, tan difíciles, pero que el terapeuta, y en específico el terapeuta, que eso es lo que falta mucho aquí en México, sea capaz de tolerar esa angustia, que sea capaz de tolerar las angustias de sus pacientes, y por ende las propias angustias que van a surgir de la angustia del otro, porque no hay forma, o sea, no hay manera de que una persona que les empiece a decir es que no sé quién soy yo,
no tengan impacto, ¿no? O sea, tarde o temprano pega. Y es por eso que el uso de los ansiolíticos y de tanto medicamento, hablando de ansiedad, que yo lo entiendo en realidad como angustia, embota los procesos terapéuticos, porque cuando una persona deja de cuestionarse y empieza a vivir dopada y empieza a vivir con esta comodidad, entra en una planicie, entra en un momento donde no hay ningún movimiento, y eso pues es una muerte psíquica que conlleva muchas situaciones que no ayudan en nada a las personas. O sea, lo que quiero decir con esto es que la libertad nunca es gratuita. La libertad siempre tiene un costo, y muchas veces la angustia es el camino que hay que atravesar para realmente ser libres. Y cuando digo realmente ser libres, no digo que nos salgan alas y volemos, o que de pronto hagamos todo lo que queramos, porque no. Es reconocer hasta dónde podemos llegar, reconocer nuestros límites, pero también reconocer que muchas veces los límites propios nos encierran en un pequeño cuadrado, en un pequeño círculo, y en realidad sí somos más que eso, podemos ser más que eso. Pero para descubrirlo hay que atreverse, hay que correr el riesgo. Entonces, bueno, más que una definición clara, concreta de angustia, pues les quería compartir esta reflexión, y si ustedes tienen alguna reflexión que quieran compartirme en los comentarios, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber y los iré leyendo. Entonces con eso termino hoy y los espero en el próximo video. Hasta entonces.